Muchas bendiciones para todos ustedes en el día de hoy. Quiero que por favor se queden hasta el final, que no comenten solo con ver el título, sino que puedan ver el video hasta el final y puedan sacar sus propias conclusiones. Aclaro con todo respeto, mi trabajo ni mi deber es convencer a nadie de lo que yo creo. Mi único deber y mi único trabajo es enseñar, es mostrar a Cristo, es dar a conocer a Cristo. Del resto depende de su corazón y de cuánto abran su corazón al Espíritu Santo, porque es Él, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. No es ningún maestro, ningún pastor, nadie nos va a guiar a toda la verdad. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de la palabra de Dios. Y de lo que quiero hablarles hoy es de ese momento que llega en nuestras vidas como cristianos. Hay en un momento determinado en que llega la duda a nuestro corazón. Primero por lo que leemos o por lo que nos dicen o por lo que escuchamos o por lo que otras personas enseñan acerca de la Biblia. Muchos enseñan que le faltan libros, otros enseñan que ha sido cambiada, otros enseñan que lo que se escribe, bueno, en fin, hay miles de historias. Y eso pasó en mi vida, ese momento llegó a mi vida en un momento específico y en ese momento que yo les he contado que entré en ese proceso con el Señor, donde Él, él jalaba mi corazón, ponía en mí esa necesidad de querer conocerlo más y de querer conocer qué le ofende o qué le molesta para no hacerlo. Y cuando uno llega a este momento y empieza a escuchar maestros y a escuchar pastores, escuchamos cómo hablan de, de interpretaciones, de doctrinas y de todas estas cosas que cuando nosotros no hemos crecido o cuando vamos en ese camino, recuerden que cuando nosotros nos hacemos cristianos se produce en nosotros el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es comparado con un nacimiento literal. Cuando un bebé nace no puede tomar sino solo leche de su mamá, poco a poco van aumentando el alimento, poco a poco ya después de los 6, 7 meses creo que les empiezan a dar alimentos normales, sopitas o cosas así. Lo mismo es cuando en nosotros se produce el nuevo nacimiento, cuando venimos a Cristo, cuando somos lavados, cuando tenemos un encuentro genuino, un arrepentimiento genuino, un encuentro genuino con el Espíritu Santo y un arrepentimiento genuino, entonces el Espíritu Santo produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Y empezamos en ese crecimiento y vamos en esas etapas y vamos a crecer de acuerdo a lo que busquemos. Igual cuando somos bebés, cuando somos niños, vamos a crecer y a engordar de acuerdo a lo que comemos, a la cantidad que comemos. Lo mismo pasa. Entre más nosotros comemos, más rápido, más acelerado va a ser nuestro crecimiento espiritual. Entre más comamos, más nos vamos a engordar. Hablo espiritualmente. Bueno, bueno, también literalmente, pero ahorita estamos hablando de lo importante que sí es crecer espiritualmente. Entonces, llega ese momento en que nosotros todavía no conocemos, estamos todavía muy niños espiritualmente y escuchamos a personas que llevan tantos años en el Evangelio, personas que tienen tanto conocimiento, que Dios les da tanto conocimiento, y después escuchamos otros que dicen algo diferente y tienen interpretaciones, tienen doctrinas. En todas partes, todas las religiones tienen su doctrina, tienen su enseñanza particular y su interpretación particular de la Biblia. Pero es necesario que nosotros entremos con el mismo Señor, que Él mismo nos enseñe y nos revele a nuestro corazón. Porque no se trata de quién nos enseñe, de qué tan buenos sean nuestros maestros, sino de qué tan dispuesto esté nuestro corazón a recibir la verdad de Dios
y a que Él nos revele, porque yo les he dicho mucho, no es lo mismo que yo les diga, Cristo murió en una cruz por nosotros, por salvarnos, por nuestros pecados, porque nos ama, a que cada uno de nosotros vayamos a la presencia de Dios y le pidamos, Señor, revélame la cruz de Cristo, revélame esa obra en la cruz. Entonces, cuando Dios nos revela esa obra maravillosa, es algo mucho más grande, es algo que transforma las vidas, y de esta manera es como nosotros vamos adquiriendo el conocimiento y el crecimiento, porque es Dios quien nos da el crecimiento. Entonces yo empecé en esta búsqueda y escuchaba tantas historias, llegué a escuchar a muchos de los cuales son los que quieren judaizar y empiezan a otra vez a querer volver al pasado, y yo dije, bueno, pues esto suena muy parecido a lo que dice la Biblia. Cuando empecé a profundizar mucho más y a profundizar mucho más y mucho más y mucho más, encontré que las personas que enseñan esa doctrina querían sacar parte de la Biblia, que es todo lo que Pablo escribió. Y entonces ahí fue donde yo descubrí y empecé a investigar mucho sobre cómo se fueron dando todas estas cosas, estas doctrinas, la mayoría que son súper dañinas, y, y es eso, es por eso que hoy quiero compartir este mensaje para que nosotros tengamos mucho cuidado. Nuestro crecimiento lo da Dios, pero es la palabra, ese camino, es la palabra, la lámpara, es la palabra la que nos enseña toda la verdad, porque la palabra es Cristo. Nosotros no podemos quitarle, nosotros no podemos ponerle. Si le faltan libros o no, lo que quiero, el fin de este video es que nosotros entendamos algo. Si nosotros estamos aquí, si nosotros hoy somos cristianos, si nosotros hemos permanecido durante años en Cristo, es por esta palabra. Es esta palabra la que nos ha transformado. Es esta palabra la que nos ha hecho nuevos. Es por medio de esta palabra que nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros ahora podemos mirar a nuestro pasado y podemos ver todo lo que Dios nos ha cambiado con la palabra que está escrita. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar y a buscar y a buscar, empezamos como esto de los judaizantes que les digo, empezamos a tener que confrontarnos con la palabra y queremos quitar lo que no va con la doctrina. Y esto es muy delicado porque nosotros tenemos que desechar absolutamente todo lo que contradiga la palabra. Si nosotros, para sustentar una doctrina, tenemos que quitar algún versículo de la Biblia, entonces esa doctrina no es de Dios, esa doctrina no la enseña el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Y toda la palabra escrita se sustenta a sí misma. Si nosotros queremos conocerla, es la misma palabra, a través de toda ella ya se sustenta, cada versículo es sustentado por su misma palabra, es ella a través también de la revelación del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver sobre eso. Es el Espíritu Santo el que nos revela las partes que nosotros no entendemos, pero es necesario conocer la historia también para que nosotros no caigamos en este tipo de errores ni caigamos en manos de engañadores. Recordemos que Cristo fue muy claro y dijo que vendrían engañadores y que engañarían, de ser posible, a los escogidos. Nosotros debemos aferrar nuestro corazón a la palabra de Dios y aún cuidarnos mucho también de nosotros mismos. ¿Por qué? Nuestro corazón, dice Jeremías en el capítulo 17, creo que el versículo 5, si no estoy mal, dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿y quién lo conocerá? Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros podemos tener un sentir que aparentemente es bueno, que aparentemente es de Dios,
Pero si nosotros al filtrarlo por la palabra, contradice la palabra, tenemos que desecharlo. Porque antes que, no importa lo que yo creo, no importa lo que yo pienso, antes que mis sentimientos, antes que mis pensamientos, antes que mi conocimiento, está el conocimiento de Dios que está escrito en la palabra. Por eso fue escrita esta palabra, para que nosotros no nos perdiéramos del camino. Si le faltan libros o no, si le sobran libros o no, Dios lo sabe, pero también dice la palabra que lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros podemos ver a través de la palabra, por eso les decía ahorita y les repito, la palabra es la que nos ha transformado a nosotros, entonces la palabra da testimonio de que es viva, como ya dice, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es ella la que conoce y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para nosotros saber si la palabra de Dios es verdadera, no tenemos que mirar afuera, no tenemos que escuchar lo que enseñan. Para nosotros conocer si la palabra de Dios es verdadera, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos si nos ha lavado, si nos ha cambiado, si nos ha hecho permanecer, porque si permanecemos es por la palabra, si permanecemos es porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos da el convencimiento y quien pone esa palabra escrita en nuestro corazón para que nosotros no nos desviemos. Recordemos que tenemos que cimentar nuestros pies firmes sobre la roca, y la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Entonces, si la palabra de Dios nos ha transformado, si la palabra de Dios nos ha cambiado, si la palabra de Dios nos ha abierto los ojos, entonces nosotros no tenemos que estar buscando qué le falta y qué le sobra, porque si hay algo que revelar, decía Pablo, si hay algo que revelar, entonces Dios nos lo revelará, Él nos va a ir revelando, pero ninguna revelación que contradiga la palabra de Dios es de Dios. Por más buenos, por más santidad que nosotros llevemos en nuestra vida, nuestro corazón es perverso y será perverso hasta que el Señor nos transforme a su imagen, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Por qué insisto tanto en las intenciones de nuestro corazón? Porque el mismo David le decía a Dios, él decía, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque hay cosas que nosotros pensamos que son buenas y, y finalmente no, pero solo Dios conoce el fondo de todo eso, porque solo Dios conoce nuestro propio corazón, a veces ni nosotros mismos, como dice la Biblia. Entonces, ¿por qué insisto tanto en cuidarnos de esto? Porque estas doctrinas, algunas de las más peligrosas, como son, por ejemplo, la del sábado, no recuerdo muy bien el nombre, pero que tienen una profeta que es Ellen de White, es una doctrina que nació de esta manera, que es muy peligroso. Es una persona, todos ellos fueron personas que ayunaron no sé cuántos días y por revelación, según ellos, del Espíritu Santo, les reveló que la palabra escrita no era la palabra de Dios y les dio la verdadera palabra de Dios y tuvieron que escribir otros libros. Una de las más terribles también son los testigos de Jehová, que fue escrita de la misma manera. Alguien que fue a un ayuno de no sé cuántos días y el ángel Moroni o no sé quién le reveló que esa no era la verdadera palabra de Dios y que tenía que cambiar, y ha cambiado y cambiado y cambiado, no solo la Biblia, sino su libro cada año, porque no concuerda una historia del año y después tienen que cambiarla. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos de nuestro propio corazón, porque las doctrinas más peligrosas han nacido de esta manera. Con esto no estoy diciendo que no debemos ayunar, es necesario ayunar. Pero nosotros ayunamos para poder acercarnos más a Dios, para conocerlo más y no para ser engañados. Nosotros no podemos estar ajenos a las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué?
Por eso el título de hoy. Dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué el título? Si va a decir que lo de la Biblia es verdad. Bueno, el título es por eso, porque desde el principio el engañador, el enemigo de nuestras almas es el que siempre ha dicho la palabra de Dios no es verdad. Cuando Dios les dijo en el huerto, en el Edén, a Adán y a Eva les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieran iban a morir, vino la serpiente y les dijo, con que Dios les ha dicho que si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal van a morir. Dijo, no es verdad, sino que ustedes van a ser como Dios, que van a conocer todo. Es Satanás el que siempre pone en duda la palabra de Dios. Y lo peor es que Satanás envía dardos de fuego a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos los incubamos tanto que vienen a ser un sentimiento en nuestro corazón y se crea esa mentira de ¿será verdad? Yo estaré lastimando a Dios, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros no podemos poner nuestros pensamientos, poner nuestro sentimiento, no podemos poner revelaciones ni sueños, nada. No digo que Dios no lo haga, claro que Dios lo hace, Dios da, porque Él lo prometió en Joel 2:28, Él decía que en los postreros días Él iba a derramar de su espíritu y los jóvenes iban a ver visiones y los ancianos iban a soñar sueños. La palabra lo dice. Es verdad que Dios da sueños, visiones, revelaciones, pero ninguna revelación, absolutamente nada que venga de un corazón humano que contradiga la palabra de Dios es de Dios. Así lo diga yo misma y eso contradice la palabra de Dios, yo tengo que desecharlo, porque la palabra de Dios es Cristo. Nosotros no podemos irrespetar a Cristo. Y si le faltan libros, posiblemente a través de la historia, no lo sé, pero con lo que está escrito ha sido suficiente para que nosotros seamos cambiados. Con lo que está escrito ha sido suficiente para que nuestras vidas sean transformadas. Y si falta algo, el Señor nos lo enseñará. No, no podemos estar dividiéndonos, y quiero leerles que lo principal de este mensaje es esto. Quiero leerles Efesios 4, porque esta es el centro de este video, de este mensaje de hoy. Dice, la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice, por eso yo estoy preso, decía Pablo, por causa del Señor. Les ruego que vivan de manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Aquí hay una parte donde dice que Él dio dones a todos los hombres y habla de todos, no habla así como dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Él dio dones a buenos y malos y esta palabra siempre me ha llevado mucho, en estos días me ha llevado mucho a Balaam, cómo Dios le dio el don de profeta, pero él lo usó mal y finalmente terminó siendo llamado Balaam el adivino. Y cómo Dios dio dones a todos los hombres, pero no todos los seres humanos usamos esos dones para glorificar a Dios, sino que los que no conocen a Dios y no saben para qué son dados esos dones, los usan para hacer el mal, para hacer cosas que le desagradan a Dios, como lo hizo Balaam. Es como un paréntesis que quería hacer ahí. En cuanto a esto, quería leerles esta palabra también porque muchas de las doctrinas, hay muchas cosas en que el cuerpo de Cristo no estamos de acuerdo o no pensamos lo mismo. Por ejemplo, unos creen que el arrebatamiento o el rapto es antes de la tribulación, otros creen que el arrebatamiento o el rapto es después de la tribulación y por esto crean una gran división en el cuerpo de Cristo. No se hablan unos con otros, bueno, ese tipo de cosas. Y lo principal que nosotros debemos saber es que el que pensemos diferente en eso no nos hace perder la salvación, para nada. Lo importante no es si viene antes o si viene después. Lo importante es que la palabra dice es que sin santidad nadie lo va a ver. Entonces venga antes o venga después, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver sin santidad. Pero tengamos en cuenta siempre lo que nos dice la palabra. El Señor dice que Él nos va a librar de la hora de la prueba que viene sobre la tierra. Estas son cosas que a nosotros no nos hacen perder la salvación. Porque dice aquí, estoy buscando, donde dice que solo, aquí está, dice, hay un solo cuerpo. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esto es la unidad. En esto es en lo que nosotros tenemos que estar unidos, en que pensemos igual. Si pensamos si es pre o no o post el rapto o hay otros puntos en los que no pensamos igual y eso no nos hace perder la salvación. Es en esto que nos está llamando el Señor a la unidad.
y todos somos un cuerpo y todos tenemos una función diferente, como dice aquí la palabra. No todos estamos llamados a hacer lo mismo, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema un cuerpo con solo ojos? ¿O qué problema un cuerpo con solo manos? ¿O qué problema un cuerpo con solo pies? Eso sería algo desastroso y algo anormal. Nosotros tenemos que vivir en armonía, nosotros necesitamos la armonía del Espíritu. El Espíritu es el que nos da paz y nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos, dice aquí, esfuércense, necesitamos esforzarnos por mantener la unidad. Y ante todo, nosotros debemos esforzarnos mucho por proteger la palabra, por cuidar la palabra. Eh, es muy importante. Miren, yo he escuchado a muchos maestros, a muchos pastores que regañan a sus ovejitas o que las obligan a no escuchar a nadie más que a ellos. Y un buen maestro, un buen pastor, lo que hace es enseñar la palabra pura, la palabra no adulterada, para que sus ovejitas aprendan a escuchar la voz de Dios. Nosotros como ovejas no necesitamos aprender a escuchar la voz de los maestros, de los pastores que nos confunden con... Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios, de nuestro pastor, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que nos lleva, porque su palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Es Él. Nosotros como maestros, como siervos del Señor, como pastores, como evangelistas, como profetas, como tantos dones que Dios repartió, podemos enseñar cosas a veces que las pensamos que son, pero no son. Y nosotros debemos estar atentos a eso. Nosotros mismos, aún de lo que aprendemos, de lo que hablamos, para corregirnos, porque nosotros no podemos pasar por encima de la palabra de Dios. Y nosotros estamos expuestos todos los días a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos corrija. Es la palabra de Dios la que nos corrige a nosotros, no nosotros los que corregimos la palabra de Dios. Porque esta palabra se ha sostenido durante miles de años y así seguirá, porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es Cristo mismo. Así que yo quiero invitarlos en este día para eso, para que tengamos reverencia con la palabra del Señor, para que si tenemos ese sinsabor en nuestro corazón, porque como les digo, yo tuve ese sinsabor en mi vida de decir, bueno, pero yo escucho a este y escucho a este y escucho a este, entonces la palabra de Dios es verdad, que nosotros tengamos siempre presente que quien quiere poner en duda la palabra de Dios siempre es el enemigo de nuestras almas, el que quiere vernos destruidos, el que quiere vernos en angustias, el que quiere vernos oprimidos, el que quiere vernos tristes, el que quiere vernos derrotados. Pero en Dios hay paz. La palabra de Dios trae paz, la palabra de Dios trae conocimiento, la palabra de Dios trae sabiduría. La sabiduría la da Dios, y si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios, porque Él nos va a dar a todos sabiduría. Él no mira a este sí, a este no, este es como persona difícil, a ese no. No, Dios da sabiduría a quien se la pide, y todos, sin excepción, necesitamos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pura. Eso es la sabiduría de Dios. Así que quiero invitarlos a eso, a que pongamos nuestro corazón en el Señor, que guardemos nuestro corazón en el Señor y que le digamos, Señor, lo que no sea tuyo, quítalo. Y que tengamos fe, porque les recuerdo, vuelvo y les digo, lo que no proviene de fe es pecado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Si nosotros no creemos en la palabra, y si nosotros no sabemos identificar que esa palabra es Cristo, y si no creemos en Cristo, en esa palabra escrita,
entonces eso trae condenación sobre nuestras vidas. Cuidemos mucho nuestro corazón. Es el anhelo de mi corazón que el Señor haya hablado ya a tu vida, que el Señor hoy dé más sabiduría a tu corazón, que el Señor hoy traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor traiga a tu vida ese conocimiento, esa revelación, esa sabiduría, para que tú puedas ver a Cristo en esta palabra, que tú puedas ver a Cristo reflejado, que tú puedas ver al mismo Cristo enseñándote. El mismo, la palabra dice que Él mismo nos enseñaría a cada uno de nosotros. Y es la palabra, no podemos desviarnos, no podemos salirnos de la palabra, porque es Él. Él es todo, Él es nuestra roca, y en esa roca, en Cristo, en esa palabra, estamos firmes, estamos seguros y permaneceremos confiados, aunque los montes sean removidos, aunque la tierra tiemble, la roca, nuestra roca, no se mueve. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.